Muy buenas noches amigos, amigas. Hoy quiero hablarles de un tema que es realmente de suma importancia. Ahora en la actualidad hay demasiadas controversias dentro de lo que son las religiones. Por ejemplo, hay catolicismo, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay los santos de los últimos días y hay una infinidad de cristianismo que están divididos en ciertas cosas. Y uno de los temas más importantes que ha estado dividiendo a todos es uno. Y de ese tema precisamente es del que les quiero platicar ahora. Pero antes que eso, quiero compartirles un versículo bíblico de donde depara toda esa diferencia entre cada uno de los grupos. Me gustaría que en realidad pusieras tu corazón y tu atención para escuchar lo que te voy a leer y lo que te voy a platicar. Y que el Dios Altísimo, el Señor Jesucristo, abra el entendimiento de cada uno y podamos entender o podamos razonar humanamente en estos simples detalles que muchas veces se nos pasan o muchas veces no se nos enseñan. En la mayoría de las religiones, sea cristiana o sea católica o sea testigos de Jehová o sea de los santos de los últimos días, no se te va a enseñar esto que vas a escuchar. Son grupos cristianos muy pequeños, es una minoría la que ellos aceptan esta verdad. Y te digo por qué es la verdad, porque está plasmado en este librito que es inspirado por Dios. Todos traen la misma Biblia, cambian algunas palabras. En una dice rojo, en otro dice carmesí, en otros dice púrpura. Mas sin embargo el contenido y el mensaje es absolutamente el mismo. Y créeme, porque yo estoy realmente con las manos así apretadas de que dicen exactamente el mismo mensaje. Te voy a leer un versículo que está en San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Me gustaría que pusieras mucha atención, porque te aseguro que si tú, mi amigo católico, si tú que eres un cristiano, que te congregas en un lugar donde nunca se te ha hablado de este tema, donde nunca se te va a explicar este tema, y porque es realmente controversial, y porque no quieren que tú conozcas la verdad. ¿Y sabes qué? Yo te estoy platicando la verdad tal cual está en este libro. Me gustaría que pusieras atención y lo guardaras en tu corazón para testimonio tuyo y testimonio de Dios Altísimo. Capítulo 28 del libro de San Mateo, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice que le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha bien, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo tenemos entendido que vive Dios con sus ángeles y con sus grandes creación que Él creó allá. Pero dice que todo el poder, toda potestad le fue dada allá arriba y aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, no se quedó con una parte, dijo que toda potestad le fue dada. Y luego en el versículo 19 es el tema donde me voy a empezar a hacer una línea de comentarios apoyados en la Biblia. Fíjate bien, el versículo 16 dice de esta manera, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Otra vez se los voy a leer.
Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay muchas partes en la Biblia donde habla de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, aquí hay un hecho muy controversial y aparte muy hermoso, porque nos habla de la grandeza del que es nuestro Dios. Se recuerdan que en Mateo 28:16 decía que sus 11 discípulos se fueron al monte donde nuestro Señor Jesús les decía que los iba a ver. Bueno, pues cuando lo vieron, dice que le adoraron los 11 discípulos. A esos 11, el Señor Jesucristo les dijo y les mandó y les ordenó: vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, les voy a leer otro párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien, amigos. Fíjense muy bien lo que el apóstol Pedro y los otros apóstoles están apoyando, están manifestando aquí a pueblo de Israel, a judíos. Les está diciendo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Se oye muy diferente. Allá el Señor les mandó y les ordenó: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Se oye como que hubo una confusión, como que alguien se equivocó, o como que alguien dijo algo diferente, o como que alguien no obedeció el mandamiento del Señor Jesús. En realidad así se enseña, que ellos se equivocaron. Se enseña que los apóstoles desobedecieron. Pero realmente no pasó así. La verdadera realidad es de que los apóstoles conocían al Señor perfectamente. Sabían quién era Él. Sabían a través del Espíritu Divino que les dijo quién lo era. Este suceso, cuando Pedro dijo: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando él dijo esto, es cuando se celebraba una fiesta muy grande en la ciudad de Jerusalén. Había judíos de todos los países, porque año con año los judíos de todos los países van a Jerusalén a adorar. Tienen una fiesta conmemorativa muy grande para ellos y muy importante, la cual se reúnen muchos. Entonces el Señor Jesucristo, cuando les dio el mandamiento de que se vayan y se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dijo: váyanse a Jerusalén y allá los voy a ver. Cuando el Señor resucitó, fue cuando les dijo eso. Entonces el Señor les dio el mandamiento que se fueran para allá y que fueran a predicar y a bautizar a toda la criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que ese día estaban todos los apóstoles orando en un aposento alto, y que de repente se oyó un estruendo como de un viento fuerte, y que a cada uno se le repartieron como lenguas de fuego en su cabeza, y que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, cada de ellos, las maravillas de Dios. Inclusive todos se admiraron porque había más de 18 países en ese lugar.
hablaban diferentes idiomas cada uno de ellos. Y todos se maravillaban porque decían, ¿que no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es posible que están hablando en nuestra lengua? ¿Por qué? Porque cada uno, por el poder de Dios, por el bautismo del Espíritu Santo que ellos fueron recibidos en ese instante, empezaron a hablar en un idioma diferente para que todos los que estaban ahí en Jerusalén entendieran las maravillas de Dios. Muchos pensaban que estaban borrachos. Entonces fue cuando Pedro se levantó y le dijo, no estaban borrachos. Esta fue la promesa que se nos iba a dar el Espíritu Santo y que íbamos a hablar con poder y potencia las maravillas de Dios. Y fue cuando empezó a desglosarles a todo Jerusalén y a todos los que estaban ahí de visita que Jesucristo murió y resucitó y que había ascendido a los cielos en gloria. Fue con ese momento cuando el apóstol Pedro dijo un mensaje muy contundente: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué dijo eso? Y lo dijo con el poder del Espíritu Santo. No podemos negar que eso fue una mentira. Los invito a que lean el capítulo 2 completo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él les enseñó a todos los que estaban ahí que era necesario que nos arrepintiéramos de corazón y que fuésemos bautizados invocando el nombre del Señor Jesucristo. Mas no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Él se les dijo, vayan y bauticen en el nombre, palabra singular que viene en la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento real del Señor Jesucristo fue que tenían que bautizar y tenían que saber cuál era el nombre del Padre, cuál era el nombre del Hijo y cuál era el nombre del Espíritu Santo para poder hacerlo. Nunca se les ordenó que usaran los títulos, porque la palabra Padre y la palabra Hijo son títulos, no son considerados como nombres. Espíritu Santo es un nombre científico. Cuando los apóstoles recibieron ese mandamiento, ellos tenían la revelación que el nombre del Padre es Jesucristo el Señor, que el nombre del Hijo es Jesucristo el Señor, y que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y fue recibido arriba en gloria, ahora nos está gobernando a través de su Espíritu Santo, que es el que nos da sabiduría, nos da entendimiento y nos da poder para cambiar nuestras vidas. Los apóstoles conocían perfectamente, nunca desobedecieron al mandamiento del Señor, porque ellos sabían que Él era el Dios de los cielos, que Él era el Padre Celestial, que vino aquí al mundo en un cuerpo humano. Ellos tenían esa revelación, porque el Señor les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Unos dijeron, que eres Juan Bautista, otros que eres un profeta. ¿Y quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro, aquel apóstol que dijo arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, Pedro le contestó, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él tuvo una revelación de quién era el Señor Jesucristo. Y fue él mismo que dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fue así originalmente, cuando se creó la iglesia primitiva, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí donde nació, donde se dio ese testimonio de parte de los apóstoles por obra del Espíritu Santo a muchos miles de personas. Más abajo, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dicen bien, amigos. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuál palabra recibieron? La palabra que los apóstoles dijeron, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice que ahí fueron añadidas 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí fue donde floreció, donde nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creada en este momento por puro pueblo judío. Puro pueblo judío originalmente inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque los apóstoles fueron judíos. El Señor era judío. Entonces, los que recibieron la palabra de que se repitieran, se bautizaran en el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaron. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. La palabra bautizo, en su palabra hebrea, que inicialmente el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra griega de bautizo es una palabra griega que se dice bautizo. Esa palabra griega significa, en su origen natural, significa lavar, limpiar, lavar dentro de, o sumergir dentro de, lavando algo. Entonces, la iglesia primitiva, cuando nació, bautizaban a todas las personas que se arrepentían y le decían: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Lo sumergían en el agua y lo levantaban, simulando la muerte y la resurrección, simulando la muerte de un cuerpo viejo y el nacimiento de un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Ese fue el bautismo de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, creada y fundada por puros judíos a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, que no te engañen. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo, empezó bautizando así. Y tenemos dentro de la Escritura infinidad de lugares donde especifica claramente muchos testimonios, muchas partes donde dice que muchos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice que había una persona, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Que cuando se predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso está en el capítulo 8 del libro de los apóstoles. Esa es una parte. Les estoy demostrando que la iglesia primitiva realmente así se bautizaba. Entonces, más adelante vamos a encontrar otro párrafo donde hay otro bautismo real. En el capítulo 10, versículo 48. Fíjense bien, no quiero estar dando palabras al aire. Quiero darles bases fundamentales para que ustedes crean que esta palabra es la verdad. No es mi verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Dice que había una persona, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48 del capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces
Los bautizaron otra vez en el nombre del Señor Jesús, sumergiéndolos y levantándolos e invocando el nombre del precioso nombre del Señor Jesús en las aguas del bautismo. Porque así es como ellos bautizaban. Así es como ellos predicaban un verdadero arrepentimiento y un bautismo. Hay otra parte, les voy a dar otra parte donde habla realmente que el bautismo así era en los tiempos de la iglesia primitiva. En el capítulo 19 hay una enseñanza también. Dice, en el capítulo 19, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tercer versículo bíblico donde yo les demuestro que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo. Inclusive Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque un siervo llamado Ananías, cuando Pablo se cruzó con el Señor Jesucristo y lo conoció, lo dejó ciego por 3 días. Dice que él no comía ni bebía y estuvo 3 días orando. Entonces el Señor Jesucristo mandó a Ananías y le dijo: ve y ora por él para que reciba la vista. Cuando este siervo del Señor Jesucristo fue y oró por él y le puso las manos, dijo: el Señor me mandó para que reciba la vista. Cuando él oró y oró por el apóstol Pablo, dice que él recibió la vista, se le cayeron como escamas de los ojos. Y el siervo Ananías le dijo: ¿qué esperas? Levántate, bautiza tu nombre, invocando su nombre, para que se laven tus pecados. Hermanos, tenemos una invariable, muchos testimonios, muchas verdades que son de la Escritura en los Hechos de los Apóstoles. El bautismo real es en el nombre del Señor Jesucristo, sumergiendo el agua a la persona e invocando este nombre glorioso, porque solamente en ese nombre hay poder. En ese nombre tenemos perdón de pecados. En ese nombre es el nombre glorioso. Porque Dios mismo vino al mundo, se hizo un cuerpo humano y habitó en él. Y la Escritura nos da testimonio de eso. Nos da gran testimonio. Les voy a leer unos cuantos versículos donde especifica que Dios, el Padre, vino aquí a la tierra en cuerpo humano, en humanidad, en ese cuerpo que el ángel del Señor le dijo a María que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos el libro de San Juan, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Verdad que se oye que son 3 personajes distintos?